como seres humanos, como científicos, médicos, biólogos, etc. Tú vas a ser biólogo. Y que esto está organizado de esa manera. Y bueno, quizás nosotros los médicos especialmente no nos preguntamos. El pobre es pobre porque quiere. Bueno, no vamos más allá. Pero lo que sabemos es de lo que está compuesto. De las zonas que van a ver también en los detalles, en las clases. Esta organización inicial, la de Elliston, forman los nucleosomas. Estos nucleosomas van a conformar la cromatina y aparte podemos reconocer como elementos importantes de los cromosomas los telómeros, también el centrómero, los brazos que se extienden desde el centrómero. Justamente los telómeros han sido objetivos de muchos estudios, ¿no? En relación al envejecimiento del premio Nobel hace algunos pocos años. Entonces se está reconociendo, ¿no?, sus partes, sus estructuras, cada vez con mayor detalle, pero sin llegar a un conocimiento íntegro de no solamente la estructura que viene a ser, como decía, el almacén, cómo se interrelacionan estas partes, como si fuera un edificio, de repente un poco complejo, ¿no? Elaborado con inteligencia artificial, en el que de repente se distribuyen los alimentos, los documentos, que por ejemplo ahora en algunos edificios modernos los conserjes, ¿no?, los vigilantes se encargan, ¿no?, al ingresar al edificio de eso. Digamos que esa organización que estamos haciendo en nuestros edificios, en nuestras estructuras, es muy simple e incipiente para el nivel de división y organización que tienen los cromosomas. Entonces, como les decía a los alumnos en la mesa, yo no me atrevería a intervenir en este edificio. No me atrevería a intervenir en esta organización. No la conozco totalmente. No puedo tomar decisiones dentro de ella. Es delicado. Como es delicado también que un paquete llegue pues a los conserjes y sea entregado a otro departamento. Complicado. ¿Cómo llega la información a cada uno de los departamentos, a cada una de las partes que tiene estos procesos? Con este conocimiento desde el legislador personal todavía es incipiente. Entonces ahí está, digamos, groseramente esquematizada la estructura del cromosoma. Cromátides hermanos, cromátides duplicados. Y acá todo es importante. Absolutamente toda parte es importante.
Entonces, en algún momento, la humanidad, los científicos de la humanidad han tenido, yo creo, ¿no?, la osadía, la soberbia de decir que gran parte de este cromosoma es basura. O sea, yo creo que ese término incluso no le cabe a un científico. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que si se producen cambios dentro de este cromosoma, por ejemplo, ¿no?, las anomalías que vamos a ver, se producen efectos graves. Si bien los queremos mucho, tenemos una tendencia actual a adorar a nuestros hijos con síndrome de Down. Especial. Realmente tener un hijo con síndrome de Down Pero en así se principio es un, digamos, Nadie le dice que son una 21. consecuencia que nadie desea. Pero cuando ya ocurrió, probablemente que tenemos que adorar a nuestro hijo. ¿No? Vemos reuniones, ¿no?, de pacientitos con síndrome de Down, que ya no son pues, ni siquiera pacientitos, ¿no? Ahora incluso los queremos mucho, pues hasta nuestro perrito, ¿no? Hildebrand dice, mascota tu abuela. Este perrito es mi hijo. Un perrito. Entonces, si tuviera un hijo con síndrome de Down, probablemente lo querría mucho más que su mascota de perrito. Si tú tuvieras un Entonces, hijo, cualquier cambio, ¿no?, dentro de esta estructura nada más es bastante significativo. Incluido entonces los cambios que puedan significar la organización de este cromosoma, la función, que realmente no la conocemos en su totalidad. El centrómero entonces es muy importante, porque a través de él se une el uso en la mitosis. Con esos microtúbulos, durante la división celular, se separan los cromosomas, tanto en mitosis como en meiosis, y mantienen, yo diría, lo más importante, la estabilidad. O sea, la estabilidad que incluso para nosotros mismos, ¿no?, en nuestra existencia es bastante crítica muchas veces. O sea, tenemos una vida estable, nadie dice, ¿no?, estoy seguro, pero todo el mundo dice, Dios mediante. no, yo Estoy sé. con ustedes mañana. Esa estabilidad, para esa estabilidad es importantísima el centrómero. Y de esa manera entonces, de alguna manera, regula la expresión genética. ¿Qué será? ¿Qué cosa? ¿Cómo es nuestro ojo? ¿Cómo es nuestra nariz? Etcétera, etcétera. Los telómeros, como les decía, también han, digamos así, ganado mucho en estos tiempos en los que se habla mucho de formas, digamos, de alargar la vida. Los antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces se ve que si uno quiere hacer un estudio de disminución, de envejecimiento, ¿no?, hay que hacer la determinación de los telómeros. Entonces lo que sabemos
actualmente es que cuando se va acortando se va uno envejeciendo, o sea, la célula se va envejeciendo. Puede iniciarse el desarrollo de cáncer al, digamos, producirse una división descontrolada de la célula. También enfermedades vegetales. Entonces es importantísimo los temas en ese sentido. Por ahora, en lo que hemos, como decía, incipientemente descubierto. El cromosoma lo he encontrado clasificado por su ubicación del centrómero, por el tamaño y por la función. Digamos, sintetizando esas posibles clasificaciones. En el futuro seguramente van a salir otras, o alguna otra más. De manera que podamos tener mayor información con la que podamos ser verdaderamente, como les decía, genetistas. Yo le decía, ¿no?, que el futbolista es el que se desempeña en la cancha de fútbol. Es un artista. Y puede hacer maravillas, pero nosotros como genetistas sería muy difícil poder hacer maravillas de este terreno, ¿no?, de la genética. Si no, pues ya no habría, ¿no? Entonces, por la ubicación, ¿no?, del centrómetro, por la longitud, ahí está. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y hidrocéntrico. Los cuatro importantes. Y ya vamos viendo esas bandas se forman de acuerdo a peso molecular de esa banda. O sea, las bandas ocurren de acuerdo al peso molecular que tienen. Entonces, en eso también, por decir, ustedes pueden ver bastante uniformidad. Es muy importante, muy activo el ADN, y no solamente nosotros, sino también yo como microbiólogo lo veo también en las bacterias, por ejemplo, en bacterias tuberculosis, estamos haciendo biología molecular y estamos pudiendo ver, por decir así, ¿no?, la huella digital, lo que llamamos en inglés fingerprinting de la bacteria, en la cual también, haciendo el corrido electroforético de su ADN, podemos ver diferentes bandas que viajan por la reacción de la electricidad. Entonces, de acuerdo a ese viaje, se van agrupando las moléculas por diferente peso molecular. Entonces, lo mismo se ve en los cromosomas. Sin que nosotros hayamos hecho un corrido electroforético, ya ellas se organizan solas. Y de ahí, como mostraba en la primera diapositiva, que ya lo podemos hacer con mayor profundidad, la práctica de hoy día,
y los van a agrupar Eso era emocionante. y van a finalmente llegar a un cariotipo. Este cariotipo ya viene ayudándonos, ¿no es cierto?, a diagnosticar estos síndromes, el de Down, el Turner, ya hace 20 años, 25 años más. Ahora hay otros métodos, especialmente la secuenciación del genoma completo, que prácticamente han reemplazado a este cariotipo. Pero las anomalías cromosómicas que vamos a ver hoy día son básicamente estas anomalías, como se llaman, estructurales. Las numéricas las van a ver con nuestra cabeza, que viene ahí también la clase de alteraciones cromosómicas, ¿no? Enfermedades y clínicas de las enfermedades cromosómicas. Vamos a ver deleción, duplicación, inversión, translocación, inserción, cromosoma en anillo e isocromosoma. Entonces son las que vamos a ver. En la deleción, como su nombre lo dice, se elimina una parte, no aparece. ¿Por qué no aparece? No sé. Básicamente por algunas enfermedades ya congénitas, ¿no? Como el síndrome de George, como el síndrome de Williams y el Prader-Willi, que ya se ha identificado la deleción en el cromosoma 21. Y también por algunos, como dice ahí, errores en la replicación. Pero detrás de ese error hay algo que lo ha inducido, pero todavía no sabemos cuáles son todas esas causas de error en la replicación. A exposición a rayos X o a otras radiaciones, enfermedad genética como cáncer al final. Yo, por ejemplo, vi un caso cercano de un bebé que finalmente, haciendo la investigación de la literatura, era un síndrome de hemiplegia alterna. O sea, al bebé, desde meses, se le paralizaba medio cuerpo. La mamá se daba cuenta, levantaba su bracito y el bracito se le caía. Le levantaba el piecito y el piecito se le caía. Entonces nosotros, al menos yo, acostumbrado a ver hemiplegias en ancianos, viejos, adultos, la hemiplegia puede ser la, digamos, irreversible, ¿no? Ya una vez que se paralizaba medio cuerpo, ya no se volvía a recuperar eso, o era muy difícil recuperar, por la edad. Pero este era un casito, pues, de un bebé de meses. Entonces, después de una semana se le paralizaba el otro lado. Entonces era una hemiplegia alternaba, sí, yo busqué el partner de inglés, pues, alternate en inglés. Entonces son casos raros que se han visto en los países asiáticos, pero en la cual la hemiplegia, digamos así, va progresando, ¿no?, con los años. De manera que la hemiplegia como cuadro clínico se presenta a los 12, 13, 15 años y se acompaña de problemas
cognitivos, es decir, es un niño que no ha aprendido muchas cosas en el colegio, por déficits, ¿no es cierto?, cognitivos. Pero este era pues un bebé de meses. Eso era todo lo contrario, como que lo habíamos puesto de cabeza, habíamos invertido en toda la vida. Y después de ya 4 años más o menos, el niño ya no tenía las reflexes, caminaba normalmente, corre normalmente, ya empezó a primaria y tiene buen nivel cognitivo. Pues, ¿qué haría? Indagando un poco, Ya me lo aprendí. Pero estaba en el medianos, tratamiento pequeños, por megacéntricos, hipercéntricos, lococéntricos. ¿Eso te aprendiste? y tomó la decisión en contra del consejo médico de tenerle, porque el reumatólogo le dijo, con el esquema que te estamos dando para la artritis reumatoide juvenil, no puedes salir embarazada. Y eso es algo que también a veces discuto yo, ¿no? Muchos decimos nosotros, no puedes hacer eso. Y debemos decir, no debes hacer eso. Porque la mamá, de poder salir embarazada, podía salir embarazada, de hecho que salió embarazada. Lo que un médico tiene que decirle a sus pacientes, no debes salir embarazada. O sea, como una obligación. El poder hacer las cosas es otra cosa diferente. Uno puede hacer cosas. El presidente de la República puede hacer muchas cosas, pero algunas las debe hacer y otras no las debe hacer. Igualito nosotros en nuestra salud y etcétera, especialmente. Entonces, lo que me parece que influyó en ese debe fueron los quimioterápicos para la artritis reumatoide. Entonces, a eso voy en la exposición a agentes mutagénicos. Como consejo a todos ustedes, estudiantes de medicina, los médicos, siempre tener en cuenta el efecto mutagénico del medicamento, como en el caso, pues, ¿no?, de los medicamentos para la artritis, como también los quimioterápicos. Ahora también hay medicamentos biológicos para bloquear determinada parte de la inflamación. Entonces, hay en muchos de los medicamentos acción, digamos, mutagénica. Entonces, no solamente en depresiones, sino en todas las anomalías cromosómicas estructurales. Seguramente el doctor Cabezas les va a exponer y les va a decir de que, digamos, las anomalías numéricas, la gran mayoría de ellas no son compatibles con la vida. Es decir, tengo, digamos, algunas colegas de trabajo, amigas, digamos, han llorado mucho por no tener bebés. Han recurrido a infertilidad y muchísimos métodos. Y la verdad, por ejemplo, está acá. ¿Cómo son? Y luego allá en Siam estuvimos a su costa. Son mujeres que tienen menstruaciones muy dolorosas, que están en la actividad sexual también, y entonces cada una de esas menstruaciones viene a ser un aborto. Si nosotros hacemos el cariotipo en esa menstruación, probablemente tengamos esas anomalías cromosomáticas. Pues de repente a uno de ustedes se le ocurre esa
idea de Piscis, ¿no? Y compara, ¿no es cierto?, el canotipo de mujeres, digamos, con dismenorrea, enfermedad severa y mujeres sin dismenorrea. Pero la gran mayoría de esas anomalías numéricas tienen alguna trasfondo, finalmente, ¿no?, de exposición a algún medicamento, seguramente. Algunos por ahí, ¿no?, discuten la acción de las ondas del Wi-Fi. Entonces nosotros todos prácticamente ya estamos expuestos a Wi-Fi, a esas ondas. ¿Qué estarán provocando? No sabemos todavía. Y es imposible de repente estudiarlo, ¿no? Casi imposible, ¿no? Porque ya las ondas Wi-Fi están llegando pues hasta Selva, ¿no? Así que todo el mundo está preocupado porque no tiene señal, ¿no? Se van hasta el pico del cerro para tener señal. No sabemos a qué muchas de los agentes a los cuales estarían expuestas especialmente las mujeres. Lo que vamos a ver seguramente también el doctor Cabeza nos puede decir, en el proceso, ¿no?, de alteración numérica o estructural, digamos, la alteración se da mucho en el ovocito. Entonces, se elimina una parte terminal, otra es la parte intersticial, y si no, se realiza en determinado sitio, ¿no?, se produce en anillo, como vamos a ver en las siguientes anomalías. Entonces, en esta anomalía de anillo se rompe, dice, en ambos extremos, como que nos cortan la cabeza y los pies. O sea, el cromosoma le cortaron la cabeza y le cortaron ambos extremos. Y entonces, bueno, para no hacer más esquemático, necesitamos la mano levantada, nos cortan la mano y nos cortan la mano. Entonces, de manera que el cromosoma, como una acción, digamos así, de defensa, incluye los muñones de la mano con los muñones de los pies. Y se forma el cromosoma en anillo. Las causas, las mismas. Los efectos, los mismos. ¿Qué enfermedad se produce? Síndrome de Turner, leucemia, cáncer. Como les digo, ¿no? Eso es en síntesis, ¿no? De ahí, de cada uno de esos, digamos, elementos, podríamos hacer varias tesis. Translocación. Parte de un cromosoma se parte y se une a otro cromosoma. Entonces hay un código, un léxico en la genética. Entonces esa translocación se codifica en paréntesis 2,7. Esa es una translocación del cromosoma 2 al cromosoma 7. Es decir, el cromosoma 2 recibe del 7. Y el derivativo de esa translocación es T7,2. En este caso, como dice, se mantiene la fórmula del cromosoma 46XX, explicando que tiene una translocación 2,7. RCP porque es recíproca.
porque comparten secretos o órdenes. Entonces esta recíproca es la más común de las translocaciones. La translocación robertsoniana, dos cromosomas acrocéntricos se unen en sus centrómeros. Puede ser con pérdida de función genética. Si es una translocación entre el 14 y el 21, puede causar síndrome de Down. Entre el 14 y 18 puede causar leucemia. Entre 8 y 14 puede causar linfoma. Y la translocación insercional es en la que una parte del cromosoma se inserta en otro cromosoma de forma directa, es decir, que si yo me inserto, ¿no?, en una columna de humanos, me inserto paradito, o inversa, si es que me doy la vuelta y me inserto la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y eso ocurre con pérdida de material o formación de un cromosoma finalmente que se le llama derivado. Igualmente, estas anomalías pueden causar leucemia, linfoma o síndrome de Down, como es la inversión, es en la que parte del cromosoma se da la vuelta, como decíamos, se invierte. Entonces puede ser paracéntrica, cerca del centrómero, pericéntrica, cerca del telómero. Igualmente puede causar leucemia, linfoma o síndrome de Down. Pero muchas de estas anomalías estructurales se parecen, se combinan entre ellas. Y las causas, digamos, los efectos parecen que vienen a ser los mismos, y quizás algunas otras enfermedades, como les decía, esa hemiplegia alterna infantil no se ha escrito todavía. Como les contaba, ¿no?, al final el pediatra es un neuropediatra, que la especialidad no existe, ¿no?, pero es un colega pediatra que se ha dedicado a la neurología de los niños. Entonces en el hospital el doctor veía, pues, ¿no?, a todo caso neurológico lo veía él en pediatría, ¿no?, en Carrión. Entonces ya él hizo prácticamente un servicio más, la neuropediatría. Bueno, él ve, digamos, hacia todos los niños que tienen epilepsia, que es, digamos, 90% de sus casos. Y al final el doctor, el neuropediatra, digamos, concluyó en que ese niño con hemiplegia alterna tenía epilepsia. Su diagnóstico final fue epilepsia. Pero yo creo que se la puso, pues, bueno, tenía otra. Desde el punto de vista de la alterna, digamos, atípica, ¿no?, o como dice acá, inversa. Nosotros los médicos solemos poner a las cosas, ¿no?, a las enfermedades, a los síndromes. Ya sé. Otra anomalía, como decía, es la duplicación. Se parte el cromosoma No me acuerdo y quién se duplica en otro cromosoma. es mío. Esa parte es similar a la porción anterior a esa parte en el cromosoma original. Es decir, si yo soy esa parte y tengo encima mío a otra persona, a Julio, y yo me duplico tal como es Julio. Vamos, pues. No, Y me meto en el otro cromosoma no te diciendo nada. como una parte extra. O sea, ahí no hay una nueva copia.
el evento usa. ¿Qué razón nosotros todavía no conocemos? Porque se duplica esa manera. ¿Cómo se ¿Quién le manda esa orden a la ley? Entonces esa duplicación puede ser adyacente, puede ser inversa, puede ser intersticial. Ya ustedes más o menos se orientan. Entonces puede causar el síndrome de Charcot-Marie, Uy, que es entonces la otro duplicación se del por ahí. gen PPP. Tú eres iPad, ¿no? O el síndrome de Beckwith-Wyman, Ya lo que es la bloqueé. duplicación del gen IgG. No me quedo contento. Ya, qué Pues ya entendemos más o menos la codificación y cánceres también pueden ser causadas por esta anomalía cromosómica. El isocromosoma. En el isocromosoma hay dos alteraciones estructurales. Por ejemplo, se pierde pérdida de un brazo. Y entonces esa pérdida duplica el brazo remanente. Resultado, un cromosoma con dos brazos idénticos. Es decir, dos brazos cortos o dos brazos largos. Entonces, por ejemplo, esta anomalía puede ser causa de síndrome de Turner. Pero el síndrome de Turner ya tiene, por decir, dos posibilidades de anomalía congénita. Y un isocromosoma del cromosoma 12 puede causar el leucemia. Pues ahí, digamos, en resumen, están nuevamente estas anomalías cromosómicas, como decía, pero el caso clínico. estructurales, pero son estructurales, las numéricas no es el único cabeza. En su clase, así lo han dicho. Me hubiera gustado Ya me también respondí. hacer No numérica, me porque respondí. se complementa No, yo sí mismo. Estaba aquí. la clase Bueno, propuesta. sí, es otro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Tengo que descargar el caso clínico. Oye, avanzamos un poco rápido. Sí, se entrega. ¿Hoy? Bueno, mi profe lo pretendía. Ah, ya. Nosotros el mismo día o después. ¿Qué necesitas tu puesto? ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que tengan interés, ¿no? En profundizar esto puede ser que digamos de inicio para estudios y después poder extender, ¿no? Ampliar el conocimiento. A ver. La parte de anillo, necesariamente es de inicio final. Siempre es importe, digamos, al inicio y al final. Bien. Tiene que estar Gas no sale de edición, pero no sale de edición. Yo pregunto en el examen. Cerca la taquicardia. Hipertensión. La anomalía en el anillo es una ruptura de inicio al final. Está ligeramente Pues, con respiración acelerada. no, para el examen sirve lo que uno dice en la teoría. Uy, hay que leer el caso. Está bien, ya. No, eso ya leí. Yo no. Ya. Primera pregunta, ¿cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Accesorios. Así vas a estar con tu paciente. Disculpe, doctor, no sé los músculos accesorios. Y yo creo que el caso clínico. Buenas tardes a todos. Buena. Parece churrasco. Parece churrasco.
Pero su cara, mira, es churato por eso. ¿Se ve atrás? ¿Se ve la descripción? Sí, se parece a algo. Soy el profesor Javier Velázquez. Derivo con la... Listo. Entonces, soy el profesor Javier Velázquez. Hoy día tengo asignada la teoría de genética mendeliana, no mendeliana, patrones de transmisión. Hablaremos de la herencia autosómica dominante, recesiva, herencia ligada al sexo y unas herencias atípicas. Quiero empezar con una pregunta, algo sencilla, para que la puedan contestar. Son dos alternativas, son dos preguntas o proposiciones, la A y la B. El negro es parte muerto. del árbol genealógico, para que dentro de las gráficas ustedes puedan no perderse. ¿Sí? Tengo opción A, 2 gráficos, opción B, 2 gráficos. Ustedes tienen que seleccionar 3 de estas alternativas. Tienen 2 minutos. ¿Algo ¿Sí? ¿Sí? Si gustan, apunten en un papel las alternativas abajo, 120. para que más adelante puedan hacer la pregunta. Entonces vemos el árbol genealógico, el cuadrado, el círculo, que representan algo, y la tonalidad, ¿no?, que estos van a tener. Sí, voy pasando. Silencio, por favor. Silencio. Gracias. Entonces empezamos. Empezamos de lleno con la herencia mendeliana. Entonces, esta gráfica, esta imagen de por sí nos puede dar mucha información, ¿no? Vemos que Mendel es un personaje que lo conocemos desde mucho tiempo, ¿no? Desde el colegio, Academia. y hoy día vamos a ver un poco más a profundidad del trabajo de Mendel. Entonces, lo primero que llama la atención en esta imagen es que él ha trabajado todas sus investigaciones en plantas. No tenía. ¿Sí? ¿En qué clase de plantas? En los guisantes, o también llamados pisos sativos. Entonces, Mendel usa este tipo de muestras por una o varias razones, que es que este tipo de guisantes son fácilmente replicables, son autofecundables, ¿no? Y son rápidamente, digamos, el crecimiento es rápido. Entonces, todas estas condiciones facilitan que la investigación de Mendel pueda dar muchos resultados en un corto tiempo. De ahí que también a Mendel se le reconozca su metodología que hizo, ¿no?, en cuanto a este trabajo de los guisantes, porque fue un trabajo muy ordenado, ¿no?, muy calculado en tiempo, en costos, en todo. Por eso de ahí que esta figura, ¿no?, de Mendel sea tan reconocida. Entonces, ¿quién fue Mendel? Mendel fue un fraile, quien postuló 3 leyes, cuáles vamos a ver ahora. Por favor. Seminario presencial toda la elección. Pero ahora todos están preparando por un seminario presencial. Ya no. Siempre tuve por la razón. Mendel propuso las 3 leyes. Sí, él trabajó como ingeniero disociativo. Los primeros trabajos que él hace, si bien es cierto, mucha de la comunidad científica para este momento no le debe importancia, ¿no?, porque como él trabaja en plantas, pasando los resultados de los avances en plantas a los seres humanos, era como algo increíble, ¿no?, desconfiado para su momento. Entonces, varios años después, cuando él fallece, es que recién se valora sus investigaciones. Entonces, dentro de todo, la herencia mendeliana se va a referir a patrones de herencia que se van a transmitir de padres a hijos, ¿no? Y estos patrones fueron establecidos por Mendel
en el año o el siglo XIX. Los descubrimientos de Mendel acerca de cómo se van a transmitir estos rasgos, me refiero al color o forma de la planta, de una generación a la siguiente, introdujeron modos de gerencia dominante y recesivo. Vamos a empezar por la primera ley de Mendel, que es bastante difundida, ¿no? Esta primera ley trata de la ley de la uniformidad de la primera generación. En esta primera ley, Mendel cruza dos características. El color amarillo y el color verde. Al momento que cruza estas dos plantas, estos dos colores, se percata de que el 100% de plantas hijas o la siguiente generación, todas son amarillas. De ahí que esta ley sea ley llamada ley de la uniformidad. Quiere decir que en la siguiente generación todas las plantas hijas tienen una sola característica, ¿no? Que es el color amarillo. Pero de esto podemos deducir dos cosas, ¿no? Entonces de esto podemos sacar una deducción, que es que el color amarillo va a predominar sobre el verde. Este predominio, este dominio, digamos, del color hace que se clasifiquen en dos tipos, ¿no? En cuanto a características de dominancia y recesividad. Por eso es que esta primera ley de la uniformidad trata más sobre la dominancia de los genes dominantes versus los genes recesivos. La otra pregunta que Mendel también hace de esta primera ley es ¿qué pasó con el color verde? ¿No? Si el 100% fueron amarillos, ¿qué pasó con este color? Es por esta razón que de esta primera filial hace otro cruce, ¿no? O autofecunda dos de estos mismos para ver qué es lo que pasaba con el color verde. La segunda ley, que es también llamada la ley de la segregación, tiene que ver mucho con la anterior. En esta segunda ley, Mendel cruza dos plantas, pero en este caso van a ser de diferente. Bueno, para empezar, él solamente la clasifica por color, porque él todavía no sabe el fenotipo. Entonces él cruza las dos flores amarillas y se da cuenta que el 25%, o sea, uno de los cuatro, recupera ese gen de color verde que estaba como escondido, ¿no? O no está expresado en el caso. Y de aquí es que divide ya no dominancia y recesividad, sino ahora heterocigosidad. Si tenemos un cigoto de dos tipos, va a ser homocigoto. Si tenemos un cigoto de dos padres diferentes, heterocigoto. Y acá se dice homocigoto. Luego pasamos a la tercera ley, que es la ley de la transmisión independiente de los caracteres. En esta ley, Mendel ya no usa solo una característica, sino usa dos. Una de ellas es el color y otro es el aspecto liso o rugoso. Y hace el cruce y se da cuenta que salen más fenotipos. Ahí está la transmisión independiente, hay más combinaciones de las cuales él no esperaba que fueran tantos fenotipos. Y aquí repasemos un poco las definiciones. G es la unidad de material hereditario, que viene a ser un fragmento del ácido nucleico, generalmente ADN, que lleva la información para un carácter. Acá viene también el término alelos, que se denomina las distintas formas alternativas que puede presentar un gen. El genotipo, que se denomina la constitución genética del individuo, y el fenotipo, que es la manifestación externa o aparente del genotipo. Acá tenemos dos cromosomas homólogos. Vemos cómo aquí están los alelos, uno de un padre, otro de la madre. Vemos acá un gen alelo
heterocigote, homocigote recesivo. ¿Sí? Y de acá nos vamos a la teoría cromosómica. Hasta este punto, la teoría del Mendel era que los genes, todavía no llamaba genes, los llamaba factores hereditarios, y todavía hasta este momento no se hablaba de cromosomas. O en tal caso no se hablaba de que dentro del cromosoma estaban los genes. Varios años después es que estos investigadores, Boveri y Sutton, lanzan esta teoría cromosómica, ¿no? Que es prácticamente la continuación a la teoría de Mendel. A pesar de que ambos no trabajaron juntos, ¿no? Porque uno es de Alemania y otro es estadounidense, ambos llegaron al fin o a la conclusión de que los cromosomas o los genes están dentro de los cromosomas. Esta teoría fue debatida y controversial hasta el año 1915, cuando los experimentos en las moscas de Drosophila melanogaster por Thomas Morgan demostraron esta teoría, porque hasta este momento también esta teoría no era del todo válida. ¿Qué es lo que dice la teoría cromosómica? Que los genes y los cromosomas ocurren en pares. Tanto alelos como cromosomas homólogos se van a segregar en la proporción 1:1 en gametos. Esto es parte de la primera ley de Mendel. Y genes distintos y pares distintos de cromosomas homólogos se segregan independientemente. Bueno, esto es un poco más de teoría cromosómica. En esta parte sí se llega, o sea, en los postulados de esta teoría se habla de que los genes están alineados, ¿no? Y de manera emparejada. Acá se habla de factores, como decía anteriormente, genes, antes de lo que se denominaba factores hereditarios, que determinan la herencia y se localizan dentro de los cromosomas. Cada gen ocupa un lugar específico o locus dentro de un cromosoma concreto. Y los postulados de Mendel tienen sentido si entendemos el comportamiento de los cromosomas en la meiosis. Esta teoría, como les mencionaba, fue demostrada recién por Thomas Morgan en el año 1909 usando un mutante de Drosophila melanogaster de ojos blancos. Entonces, en esta parte yo quiero mostrarles parte del experimento de Morgan. Morgan había trabajado con moscas de la fruta, también, ¿no? Muy similarmente. Así como Mendel trabajó con Piscis sativum, que era una planta de fácil cultivación, fácil autofecundación, ¿no? E igual, Morgan usó unas características muy similares, ya que estas moscas tenían esas condiciones que hablábamos en Piscis sativum, que eran de crecimiento rápido, tenían una replicación rápida, ¿no? Eran de fácil alimentación. Todas estas condiciones hacen de que el experimento de Morgan sea todo un éxito. ¿Qué pasó aquí? Morgan bueno, acá en el experimento primero partimos de que los genes de ojos rojos son los genes naturales, salvajes o también le llaman silvestres. Significa que no tienen condición, es normal. Y lo que Morgan ve es que hay moscas machos con ojos blancos. Y él le atribuye a este color blanco una mutación. Entonces lo que él hace es reúne una buena cantidad de moscas hembras y pone solamente un macho. Entonces vemos en la primera filial, digamos, en el primer cruce, vemos la mosca, digamos, con el color blanco mutante, con la hembra de color rojos, el gen salvaje, digamos. En este cruce, él se da cuenta que el 100% de moscas son de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el seguimiento de las leyes de Mendel, acá habría una dominancia, el gen de color rojo sería dominante frente al color blanco. Y por eso es que el 100% de hijas, o de filial 1, son todos de color rojo. Hasta este punto, Morgan estaba convencido de que las leyes de Mendel estaban conformes, hasta la filial 1. Pero nuevamente se pregunta, si todas son de color rojo, ¿qué pasó con el gen de color blanco?
está enmascarado, ¿dónde está? Entonces hace este nuevo cruce de una hembra y un macho, de este genotipo, y tenemos el filial 2. En este filial 2 es donde nace una nueva interrogante, ¿no? El 20, las hembras, ambas son de vuelo rojo, y de los machos tienen tanto un color rojo como un color blanco. Entonces aquí la inconsistencia es, ¿por qué si todas las hembras son color rojo? ¿Por qué no todos los machos pasan lo mismo? Entonces dentro de esto es lo que él hace la hipótesis, lanza el planteamiento del problema, digamos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con estos machos? ¿Qué pasa con los ojos de los moscos machos? Entonces hace un análisis de los cromosomas en estas moscas, y bueno, partimos de que el Drosophila melanogaster, ellos solo tienen 4 cromosomas. Viéndolos al microscopio, ¿no? Vemos 4 partes, 1, 2. Estos 2 puntitos, que son cromosomas también, sería el tercer par de cromosomas, y aquí el cuarto par de cromosomas. Si lo comparamos con las moscas macho, vemos que hasta la parte superior es igual, es lo mismo, pero en la parte inferior es donde un cromosoma de estos es más pequeño. Entonces, y él parte de la premisa de que las hembras de ojos color blanco no existen, son inviables, porque él nunca había visto. Así es que en la siguiente diapositiva es donde él prácticamente hace la distinción. Si me siguen por acá, en la primera imagen, es donde está, en las hembras es donde este rasgo rojo, de ojo de color rojo, es constante, ¿no? Es como que en el caso del sexo femenino, ¿no? En las hembras, el gen o la mutación, o en este caso es el carácter, ¿no? El patrón, se conserva. En cambio, en los machos es donde ya está la diferencia. Por ahí que de repente alguno, ¿no? Lo relaciona con un tema que se llama herencia ligada al sexo. O sea, acá Morgan ya de por sí estaba dando los primeros pininos. De que hay enfermedades hereditarias que son ligadas al sexo, en este caso al cromosoma X o cromosoma Y. Pero para ese entonces, Morgan recién empezaba, era el pionero, digamos, en este descubrimiento. Entonces, él como partía de la premisa que nunca había visto una mosca hembra de ojos blancos, él, de manera, a propósito, es que hace un nuevo cruce. Si esta primera filial tiene ambos genes, me refiero, tiene tanto el gen de ojos blancos y el gen de ojos rojos, voy a tomar una hembra con este genotipo heterocigoto y la voy a poner por acá, ¿sí? Esta hembra heterocigoto, que es portadora del gen de ojos blancos, lo voy a cruzar con una mosca de ojos blancos, macho, ¿sí? Macho hembra, pero con diferentes características. Entonces, al hacer este cruzamiento, él se da cuenta de que sí es posible la concepción de una mosca hembra de color blanco. Entonces, la premisa o la hipótesis que él lanzaba de que nunca había visto una mosca hembra de color blanco, ojos blancos, había sido falsa. Él acá había demostrado que sí era posible. Entonces, él identifica que hay enfermedades o patrones que están muy ligadas a los cromosomas sexuales, haciendo que este gen, ¿no? Este gen de ojos blancos esté ligado al cromosoma X, ¿no? Por eso es que les decía, ¿no? Él partía de la hipótesis de que no existe un color blanco, y hasta él asumía, antes de hacer el cruzamiento, de que probablemente
esta doble presencia de genes blancos hacía de que este embrión no avanzara y fuese a la tierra, muriera. Esto es lo que se habla de letalidad. Entonces, Morgan termina de cerrar la idea de la teoría cromosómica y lanza, pues, digamos, estos experimentos y demuestra las enfermedades hereditarias ligadas a los cromosomas, tanto X como Y. Esta parte del ligamiento, bueno, es bueno mencionarlo, es importante mencionarlo porque es parte de la recombinación. Aquí tenemos una célula diploide, ¿no? Con una cadena de padre, una cadena de madre, va a hacer la replicación y en un momento de hacer la separación en la etapa de la anafasis, hay esta recombinación, que los cromosomas van a poder entrecruzarse entre ellos, provocando una variabilidad genética. Luego de esto, de haber terminado la teoría cromosómica, la teoría del Mendel, nos vamos a la parte de herencia no mendeliana, que viene a ser todos los estudios de la descendencia, donde no se van a cumplir ni las leyes de Mendel ni la teoría cromosómica, apareciendo fenotipos distintos a los de no cumplen. Entonces, la primera herencia no mendeliana, que es muy conocida, es la de la codominancia. Esto, en el caso de las reses, se puede entender muy fácilmente, ¿no? El color marrón, el color blanco. Según Mendel, la primera ley, la ley de la uniformidad, debería prevalecer solamente uno de los dos, pero en este caso están los dos presentes. Como no cumple la primera ley de Mendel, es una herencia no mendeliana. Luego está la herencia intermedia, en el cual se va a cruzar dos plantas, una de color rojo, una de color blanco. Acá dice cruzar dos individuos homocigotos distintos, ¿no? Homocigoto para el color rojo, homocigoto para el color blanco. Las características de ambos progenitores se mezclan, apareciendo en los individuos de la descendencia un genotipo híbrido, que se expresa como un nuevo fenotipo. La herencia intermedia quiere decir, en ciertas palabras, que va a aparecer un fenotipo nuevo, ¿sí? Un nuevo fenotipo. Ya no van a ser dos, sino van a ser tres fenotipos, que también no cumplen la ley de la uniformidad. Por tanto, es no mendeliano. Esto de los alelos múltiples también es llamado codominancia, ¿no? Esto se aplica mucho en el sistema ABO, el sistema sanguíneo. Tenemos que los alelos A y B son dominantes frente al alelo O recesivo, pero el A y el B, los dos codominan, los dos van a expresarse. De ahí que tengamos un fenotipo AB en vez de tener solamente uno. Nuevamente, no cumple la ley de la uniformidad y viene a ser una herencia no mendeliana. No, en el caso del factor RH es diferente, ¿no? Porque casi cumple la dominancia y la recesividad. El RH positivo es de forma dominante y el RH negativo es de forma recesiva. Acá está la primera diapositiva, ¿no? En el caso de los símbolos para el árbol genealógico, necesitamos saber que la mujer es representada por el círculo, ¿sí? El varón o el macho por el cuadrado. Cuando las figuras están todas pintadas, es que están expresando una condición, una enfermedad genética. Si es pintado a la mitad, es que son portadores de la enfermedad. Y bueno, más información que lo voy a revisar más tarde. Entonces, después de hablar de la herencia de Mendel y de la herencia no mendeliana, pasamos a ver la herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir la herencia autosómica dominante? Que es una enfermedad o patrón hereditario que va a ser transmitido solamente en los autosomas. ¿Sí? Solo los autosomas.
Ahora, para esto solamente se necesita la presencia de uno de estos genes para poder expresar la enfermedad. ¿Sí? Basta solamente uno. Bueno, tenemos por aquí este árbol genealógico. Tenemos el varón, la mujer. Bueno, van a concebir hijos. ¿Se acuerdan que cuando estaba pintado en negro estaban presentes la enfermedad? No eran portadores, ¿no? Presentaban la enfermedad. Entonces vemos que toda la familia 1, la siguiente generación, esta enfermedad está presente. Igual el siguiente, igual el siguiente. Es por eso que este tipo de herencia autosómica dominante no salta generaciones, siempre se va a presentar en las siguientes generaciones. Es una enfermedad que no va a operar. ¿Qué más podemos decir? Por estas se presentan en proporciones semejantes tanto en varones como en mujeres. Este tipo de herencia no salta generaciones o se presentan a las frecuencias genealógicas. Y aquí, por ejemplo, hay un ejercicio bien interesante que, dicho sea de paso, puede ser pregunta de examen, ¿no? En el que estoy cruzando para otros ejemplos. Se van a emparejar, digamos, ¿no? Un matrimonio dice entre un individuo afectado, heterocigoto, con otro individuo normal. Entonces vemos aquí el progenitor afectado en la parte de abajo. Si me siguen por favor con el crucero, tenemos aquí abajo un progenitor afectado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que bastaba solo la presencia de un gen para expresar la enfermedad? Solamente basta uno. El otro puede ser recesivo, y dice que va a emparejarse con una persona normal, digamos, ¿no? En este caso sería recesivo dominante, genotipo normal. ¿Sí? Genotipo normal sería ambos genes recesivos. Un progenitor afectado sería al menos un gen presente, heterocigoto. Entonces, en este cuadro de Punnett vamos a ver el cruzamiento A con A con A, A con A minúscula, A con A minúscula. ¿Qué es lo que se puede deducir de este primer cruzamiento? Que tenemos 50% de personas o hijos que van a aportar o van a presentar la enfermedad, y 50% no va a presentar la enfermedad. Ahora, ¿qué pasaría en el siguiente ejemplo? ¿Se acuerdan que aquí solamente mostramos un progenitor afectado heterocigoto? La pregunta que podría hacer, formular, ¿por qué en este ejemplo no estamos poniendo los dos genes? O sea, una presencia de ambos alelos. O sea, acá A mayúscula y acá A mayúscula. Si es dominante, una herencia que es sólido dominante, la presentación del genotipo puede ser de esta forma, ¿no? A mayúscula, A minúscula, como A mayúscula y A mayúscula. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que aquí no estamos poniendo, digamos, el progenitor afectado como un homocigoto? ¿Por qué no se pone un homocigoto? Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, para entender por qué razón no hay homocigosidad en herencias autosómicas dominantes, vamos a ver este experimento también que se hizo en ratones de la raza Moody. Y vemos que en el primer caso, en el cruce A, tenemos dos agutis con el gen de color plomo, que son recesivos. ¿Sí? Este es un cruzamiento, digamos, normal entre dos ratones. Todos los agutis, el 100% sobreviven. Pero acá hay una condición, una restricción, que es que los ratones amarillos no todos van a sobrevivir. ¿Por qué razón? Veamos el cruce B. En este cruce B estamos cruzando dos ratones amarillos, pero para que sean amarillos, ambos deben ser heterocigotos. Debe haber esta herencia autosómica dominante, o sea que basta con que esté uno de los genes
para que este ratón exprese color amarillo. Cruzamos estos dos heterocigotos y ¿qué es lo que nos va a generar? A con A, va por acá, el A normal con el AY, de hielo, el AY va por acá, el segundo AY con el A va por acá, y el AY con el AY va por acá. ¿Qué pasó en este cruzamiento? 2 de 3 son amarillos. ¿Quiénes son esos 2 de 3? El y el. No, miento, 2 de 3. El y el. Los 3 deberían ser amarillos. ¿Sí? ¿Por ahí me van siguiendo? Acá deben haber 3 ratones amarillos. ¿Pero por qué dice 2 de 3? Porque el tercero fallece. 1 de 3 dice autito. El 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuando hay esta copresencia de genes dominantes, o sea, esta homocigosidad de genes dominantes, el embrión, digamos, es inviable, no puede avanzar en el desarrollo. Es por esta razón que la diapositiva anterior, el ejemplo inmediatamente pone como progenitor afectado a un heterocigoto. El que va a ver genotipos donde el rasgo homocigoto es incompatible con la vida, ¿no? Cuando hay embriones que tienen este genotipo de ser homocigotos, puede haber aborto espontáneo, o hay algunos que también llegan a sobrevivir, pero siempre tienen una condición. Entonces, de esto vamos a hablar de alelos letales. No, los alelos letales son aquellos genes cuya presencia del genotipo va a bloquear o va a hacer, digamos, dificultoso el desarrollo normal del individuo, produciéndole la muerte antes de alcanzar la madurez sexual. Quiere decir que son alelos que hasta en la misma condición que ellos van a presentar, van a fallecer jóvenes y no van a poder reproducirse. Entonces, en este ejemplo, que estamos en herencia autosómica dominante, vamos a mencionar a los alelos letales dominantes, que son aquellos quienes van a producir efectos letales con la sola presencia de una copia. Con la sola presencia de una copia, y solamente van a sobrevivir los homocigotos recesivos. Entonces, esto acá es lo que les mencionaba, cuando hay esta homocigosidad de genes dominantes, va a ser inviable el embrión. Puede llegar a nacer, puede llegar a desarrollarse, pero siempre bajo una condición. Y tenemos el portador de la enfermedad, que es, digamos, el que tiene mayor expectativa de vida. ¿No? Ejemplos de herencia autosómica dominante: tenemos la cuadroplasia, la aniridia, el síndrome de Marfan, la enfermedad de Huntington, la polidactilia y la poliposis adenomatosa del cuerpo. Luego de esto, a la herencia ya no, bueno, la herencia autosómica, pero ya no dominante, sino recesiva. En este caso, corresponde a características dadas en cromosomas autosómicos, van a presentar proporciones semejantes tanto en hombres como en mujeres. Este tipo de herencia, el carácter del estudio, sí puede presentar alteraciones, o se presenta en baja frecuencia en genealogía. Entonces, acá vamos viendo, por ejemplo, estos dos padres, son sanos los dos, van a tener cuatro hijos, dos mujeres, una sana, una portadora, un varón portador y una hija sana. Perdón, un varón sano. De aquí cruzamos, se empareja este varón portador con una mujer sana y vemos que la enfermedad no se manifiesta. Todo un ranking. El ser portador no se va a manifestar la enfermedad. Pero mira, en este caso, miren esta parte de aquí, hay este emparejamiento entre dos portadores, y cuando hay este emparejamiento de dos portadores, vamos a tener un varón sano, un varón portador, una mujer portadora y un varón con enfermedad.
bueno, otro ejercicio para el examen sería, a ver, aquí hay un cruce, matrimonio entre dos individuos normales heterocigotos portadores, fenotipo heterocigoto, pero los gametos van a usar solamente uno de los genes, ¿sí? A mayúscula, minúscula, y en el cruzamiento vemos que vamos a tener dos portadores, fenotipo normal, un fenotipo normal y un fenotipo afectado. En este apartado también vamos a encontrar alelos letales. Solamente que estos alelos letales van a ser alelos letales recesivos, ya que van a producir efectos con la presencia de ambos genes. ¿No? El portador va a ser un fenotipo heterocigoto y el que presenta la enfermedad va a ser un homocigoto recesivo. Ejemplos: tenemos enfermedades como la hepatitis, la de Wilson, la anemia falciforme que vimos en la práctica de la semana pasada. ¿Sí? Y luego pasamos a la herencia ligada al sexo. ¿Sí? Bueno, en esta parte mencionar, ¿no?, que vamos a tener los homogametos, que van a ser los dos cromosomas femeninos, heterogametos con dos cromosomas diferentes. Bueno, estos gametos tienen que pasar por la meiosis para pasar de ser una célula diploide a célula haploide. ¿Sí? Y acá. Entonces acá tenemos células haploides, una sola de una mujer, y en el varón tenemos dos haploides. Vamos a ver una diferencia característica entre el cromosoma X y Y por el tamaño. El cromosoma X tiene el centrómero, digamos que el centrómero tiene un brazo P, ¿no? Un brazo P más grande que en el caso del cromosoma Y, solo tiene un brazo de Q, ¿no? Y dice acá porción no homóloga al cromosoma X, herencia ligada al cromosoma X, y porción homóloga entre X y Y, herencia del comportamiento mendeliano. Entonces, en esta parte vamos a como que tomar lo mencionado anteriormente de herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva, pero ya no en autosomas, sino en cromosomas sexuales. Entonces, bueno, vamos a tener acá herencia ligada al cromosoma X recesiva y herencia ligada al cromosoma X dominante. En este caso, como hablábamos de alelos letales, en la herencia ligada al cromosoma X recesivo, la doble presencia del gen recesivo va a hacer que este alelo sea un alelo letal. Por tanto, tiene una alta expectativa de ser una célula híbrida o un embrión híbrido. O sea, sería un fenotipo que no vamos a poder ver cotidianamente. Entonces vemos aquí que en el caso de la herencia recesiva, pasa con que el cromosoma X haya la presencia del gen para que la mujer sea portadora. En el caso de ser homocigoto, o sea, no tener la presencia de este gen recesivo, va a ser una mujer normal. En el caso del varón es distinto, ya que en el caso de la herencia recesiva afecta en su mayoría al sexo del varón en este caso. Basta con la sola presencia de un gen recesivo para que esté presente en la enfermedad. ¿No? Muy diferente en el caso de la herencia ligada al cromosoma X dominante, porque aquí basta con la sola presencia de uno, sea homocigoto o heterocigoto, va a presentar la enfermedad. ¿No? En este caso, en la herencia ligada al cromosoma X dominante, se invierte la balanza, ¿no? Aquí afecta más a las mujeres y la recesiva afecta más a los hombres. ¿Sí? Bueno, acá hablamos de la herencia
herencia del daltonismo, una enfermedad que tiene que ver con los colores, ¿no? Con la ceguera, es la incapacidad para poder diferenciar entre el rojo y el verde, y a veces el azul y el amarillo. Debe haber un defecto en una de los tipos celulares sensibles al color negativo. Y acá tenemos un primer cruce, ¿sí? Un tratamiento para el daltonismo. Dice, si ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijas son daltónicos. Como es recesivo, en el caso de la mujer, tiene que presentar ambos son recesivos. En el caso del varón, solamente no son ellos. Cuando hay el embarazamiento, tenemos aquí una mujer con la enfermedad, mujer con la enfermedad, varón con la enfermedad y varón con la enfermedad. O sea que para este caso, el 100% va a estar con la enfermedad. Caso 2, si la madre es daltónica y el padre es normal, todos los hijos varones son daltónicos. O sea, acá están hablando de que solamente los varones van a ser daltónicos. Veamos por aquí, tenemos aquí la mujer, la madre daltónica, positividad, padre normal, sigue con su X, no lo tiene. Hacemos la conclusión. Y vemos que en el caso de las mujeres, por ser recesivo, ellas son portadoras, no presentan. Pero en cambio, los varones, el 100% de varones va a presentar el daltonismo. Siguiente caso, madre portadora y padre daltónico. La mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. Veamos por aquí. Madre daltónica, solamente el cromosoma X basta, nosotros tenemos cromosoma. Padre daltónico, nosotros cromosoma X. Cruzamos por aquí, por acá y acá también. ¿Qué tenemos al final? Dice la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. Acá tenemos las mujeres, las hijas. 50% de las hijas son daltónicas. Acá tenemos hijos varones, 50% de hijos varones. Entonces, en este caso, madre portadora y padre daltónico, 50 por la mitad de los hijos y las hijas van a ser daltónicos. ¿Qué pasa en el caso 4? Madre es portadora, padre es normal. Usamos por aquí, acá también y aquí también. En el caso de las hijas, ¿qué pasa con las hijas? Ella es normal, portadora, o sea que no presenta la enfermedad en las hijas. En el caso de los varones, varón normal y un varón con la enfermedad. No cumple, la mitad de los hijos varones son daltónicos. Cumple. Luego de esto pasamos a la hemofilia, ¿no? Que también es una enfermedad ligada al cromosoma X, es un recesivo, ¿no? Ahora vemos el fenotipo, en el caso de la mujer, ¿no? Como es recesivo, no está recesivo, es normal, pasa porque un mujer recesivo está acá, es normal portadora, y si vemos los dos recesivos, se presenta la hemofilia, ¿no? Es un embrión inviable, digamos, ¿no? En el caso del hombre, normal y hemofílico solo se presenta. Algunas mujeres portadoras pueden ser sintomáticas y pese a que suele ser letal, hay reportes de mujeres cigotas para el gen de la hemofilia. Herencia holándica, herencia de cromosoma así. Acá es un poco de lo mismo que hemos hablado, ¿no? De la herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿no? Eso de este tipo de herencia es frecuente, no se olviden, es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres. En el caso de la herencia ligada al cromosoma X recesivo, es más frecuente en varones. Este es un ejemplo del síndrome de X frágil, que
tiene que ver con una mutación en la región X, el brazo Q, banda 27 o banda 3, que consiste en una expansión anómala del trinucleótido de citosina, guanina y guanina, CGG. Entonces, en el caso del síndrome de Creutzfeldt, vamos a ver que el brazo Q, el brazo que está en la parte de abajo, recuerden que es brazo Q y brazo Q. En este brazo Q, desde aquí para abajo, encontramos las bandas, 1, 2, 3, que es la banda 27, hacia casi al final, hay esta replicación extra o adicional de estos nucleótidos, y esto va a traer pues, el cuadro del síndrome de Creutzfeldt. No, la herencia ligada con un X recesivo, no se olviden que es más frecuente en varones. La herencia mitocondrial, que es una herencia transmitida directamente de la madre. El padre en este caso no transmite la herencia mitocondrial porque los mitocondrias se pierden en la fecundación. Y acá pasamos a la herencia no tradicional, o las atípicas, que son mecanismos que no siguen las vías de segregación de caracteres que permiten entender la forma en que se generan algunas enfermedades que no van a ser explicadas por el género italiano. Estamos hablando de la impronta genómica, de la disomía uniparental, el síndrome de Prader-Willi, el Angelman, el síndrome de X-Fragile y la herencia mitocondrial. No, en el caso de la impronta genómica, tiene que ver con, si bien es cierto, este tipo de enfermedades no afecta el número de cromosomas. En ambos individuos van a poseer 46 cromosomas. Pero aquí la impronta tiene que ver en que van a haber genes donde van a estar modificados, digamos, por una acción de fosforilación o de metilación, van a ser como inactivados. Y esta inactivación no afecta el número de cromosomas. Es como tiene un enlace, se forma un enlace fuerte entre el gen y una molécula que puede ser un metilo o fosforilo, digamos, y hace que aparentemente el gen no va a estar. O sea, el gen está, pero está inactivo porque está en esa modificación química. Entonces, aparentemente el gen no está, pero sí está. Esa es la impronta genómica. Ese es el fenómeno de silenciamiento. Bueno, acá tenemos la parte de disomía uniparental, que tiene que ver con la meiosis. ¿No? En el caso de la meiosis, vemos, por ejemplo, que desde una célula diploide, la meiosis 1, va a pasar a la meiosis 2. Esta célula diploide tiene que ser haploide. Igual acá, tiene que ser haploide. ¿Sí? Pero acá hay una formación de una trisomía. Quiere decir que, quiere decir que acá debió haber esta separación, la segregación de las cromátidas debió ser una sola cromática. Pero acá hubo una no disyunción, o sea que este gamento está cargado por dos, ¿no? Dos entes. Entonces, al haber esta fertilización, se forma un gamento, un cigoto trisómico. Entonces, hay algo que se llama escape trisómico o rescate trisómico, en el que esta trisomía va a poder, digamos, regularse y pese a la mutación que hubo acá, por una no disyunción, es corregido. Y tenemos aquí un cigoto, pero casualmente no está, se está con ambas cromosomas de un mismo par, por eso que se llama disomía, por la presencia de dos, uniparental, porque tiene un solo par. Aquí es normal, aquí es normal. Digamos que este cuerpo trisómico debió tener un final más anatológico tal vez,
pero este rescate trisómico hizo que de esta célula, digamos, mutada, salieran las dos muertes. Bien chicos, eso sería todo.